Sean todos muy bienvenidos a esta reunión. Le damos gracias a Dios por que nos ha permitido congregarnos, nos ha permitido estar a todos presentes en este lugar. Yo quiero el día de hoy hacer una oración antes de comenzar la enseñanza y encomendar a Jesús esta enseñanza y todo su contenido. Le invito a que cierre sus ojos, por favor. Te damos gracias, Padre, porque siempre tienes un cuidado especial por cada uno de nosotros. Te damos gracias porque nos has permitido estar aquí y aún te pedimos que nos permitas aprovechar este tiempo, Señor, congregándonos en tu nombre, escuchando tu voz y llevándose algo a nuestro corazón, nuestra mente. Lo más importante, el que tú transformes nuestra vida, el que seamos llenos de ti, el que tomemos de ti y comamos de ti, Señor, porque tú eres nuestro pan, porque tú eres nuestra agua, Señor. Te rogamos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, precioso Jesús. Amén. El día de hoy vamos a compartir la segunda parte de la enseñanza, Oír la voz de Dios. Vamos a seguir con la siguiente parte. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Deuteronomio en el capítulo 5, en el versículo 26. Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 26, dice la Escritura: porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Quiero volver a leer Deuteronomio 5, 26. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Estamos viendo que el pueblo de Dios tenía miedo, tenía terror de poder estar escuchando la voz de Dios. Y entonces les dio tanto temor, tanto terror por ser su corazón no recto delante de Dios, un corazón rebelde, un corazón que fácilmente se inclinaba a Egipto y a los ídolos, un corazón que ciertamente no quería obedecer a Dios. Le dio miedo, les dio terror el poder escuchar la voz audible del Dios de los dioses, del único Dios del universo. Y entonces le dice mejor a Moisés: acércate tú y escucha las palabras de Dios. Creo que el día de hoy podemos también nosotros decir quiénes somos nosotros para poder escuchar la voz de Dios. Pero te quiero decir una cosa: si estuviste en la enseñanza pasada, sabes algo, Dios quiere relacionarse contigo de una manera personal. No importa quién seas, si tienes mucho tiempo congregándote, es la primera ocasión que tú asistes, tienes poco conocimiento de la Biblia o mucho conocimiento, para Dios eso no es importante. Lo importante es que tú tengas realmente una disposición en tu corazón para escuchar la voz de Dios. En esta segunda parte quiero comenzar diciendo que el oír la voz de Dios es necesario para oírla, ejercitar nuestros sentidos espirituales. Así como en primera instancia, lo primero y lo más importante es tener la disposición de escuchar a Dios, tener un corazón humilde y en su momento también ser convertido, ser salvo, ser nacido de nuevo. Y si tú no eres cristiano, te invitamos a que tú puedas buscar a Dios con todo tu corazón, que tengas la disposición de hacer su voluntad cuando escuches su voz. Bueno, asimismo la persona que ya tiene tiempo escuchando la palabra, la persona que tiene tiempo caminando con Dios porque ya es cristiano, ya es cristiana, tiene que ejercitar sus sentidos espirituales. Y para esto vamos a leer el libro de Hebreos en el capítulo 5, en el versículo 13. Hebreos capítulo 5, versículo 13 y versículo 14, dice la Escritura: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, fíjate lo que dice la Biblia, del bien y del mal. Así como la semana pasada platicamos que hay muchas voces,
la voz de la sociedad, la voz del mundo, la voz de tus padres, la voz de la iglesia, la voz del diablo. También hay una voz que es muy identificable por aquel que quiere hacer su voluntad. Esa es la voz de Dios. Y tienes que identificar entre la voz de Dios y la voz del diablo. En aquella ocasión, Jesús, cuando estaba a punto de morir, ¿verdad? Un poco antes, Pedro le dijo: Señor, no vayas a la muerte, tú puedes evitar la muerte. Y entonces Jesucristo volteó y miró a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? No es que el apóstol Pedro sea Satanás, sino que en ese momento estaba siendo influenciado o en ese momento estaba siendo utilizado para decir esas palabras que no son palabras diabólicas ni son palabras satánicas. Yo quiero que tú y yo lo analicemos. Son palabras de autocompasión. Como diciendo: pobre Jesús, ¿por qué tienes que sufrir? ¿Por qué no tiene que ser un malhechor? ¿Por qué no tiene que ser un maleante? ¿Por qué no tiene que ser una mala persona? ¿Por qué tú, si eres Cristo y necesitas seguir predicando y sanando y haciendo tantos milagros? Realmente es la voz del diablo que se autocompadece. Entonces Jesucristo, discerniendo entre el bien y el mal, discernir es saber entender, es saber diferenciar. ¿Quién te está hablando? ¿Dios o te está hablando el diablo? Aún puede ser a través de tu familia, aún puede ser a través de la sociedad, en tu trabajo, en tu escuela, ¿por qué no decirlo? Un hermano bien intencionado, una hermana bien intencionada, pero lo que no proviene de fe es pecado. Tú tienes que aprender a discernir cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Y de eso se trata esta segunda parte, esta enseñanza tan importante para cada uno de los presentes. Porque sabes, la vida son decisiones, creo que tú ya te has dado cuenta de eso. Seas joven, adulto o anciano, la vida son decisiones. Y entonces todos los días tienes que decidir en dónde vas a trabajar, todos los días tienes que decidir qué vas a estudiar, todos los días tienes que decidir cuáles son tus amistades, cuáles son las personas con las que te vas a desenvolver, qué vas a aprender de cada uno de ellos. Son decisiones la vida. Inclusive seguir a Cristo es una decisión, la más importante de tu vida. ¿Qué decir de los que se quieren casar, aquí de los presentes, de los jóvenes o de aquellos que ya son casados y quieren tener hijos? La vida son decisiones. Y la sociedad y el mundo y el diablo y todos tienen una voz. También Dios tiene una voz y esa es la más importante. Lo mejor es ser guiados por Dios. Creo que tú y yo vamos a estar de acuerdo en esto. Lo mejor va a ser hacer a un lado todas las voces y ser guiados por Dios. Ahora, no solamente hay que escuchar a la voz de Dios, sino hay que obedecer la voz de Dios. Los líderes aquí en la iglesia, los ministros, algún pastor, tiene un límite. Y cuando hablo de un líder y un pastor, tengamos cuidado. Hay características que la Biblia da de lo que es un ministro, de lo que es un pastor. Tengamos cuidado con esos falsos líderes en las congregaciones, con los falsos pastores que más bien son lobos rapaces, cubiertos de una piel de oveja, ciegos, guías de ciegos, Jesucristo les mencionó, gente que habla algo que no vive, gente que vive en pecado, gente que está nada más extorsionando a las personas, mercaderes de la fe, gente que está avalando las prácticas de pecado, defensores y abogados del pecado. Esos no son predicadores, no son pastores, pero sí los hay, sí hay verdaderos líderes y pastores y ministros en las diferentes iglesias cristianas todavía en este mundo. Son pocos, pero sí los hay gracias a Jesús. Bueno, aún un buen líder y un pastor tiene un límite. ¿Por qué tiene un límite? Porque es un ser humano. Y entonces el pastor, cuando bien intencionadamente tú le platicas tu asunto, él va a abrir la Biblia y te va a dar un consejo y lo va a orar de acuerdo al conocimiento que tiene de la Biblia, de acuerdo a su experiencia, y en ocasiones nosotros platicamos el asunto sin abrirlo, evidentemente, sin abrir tu nombre, de dónde eres, ni nada, tu intimidad, porque eso es algo personal. Pero cuando hay casos complicados, le damos por teléfono a algún otro hermano, alguna otra persona de otro lugar, sin dar detalles, evidentemente, porque tenemos temor delante de Dios de darte un mal consejo.
porque son cuestiones delicadas las que en ocasiones nos platicas, nos preguntas. Tenemos temor delante de Dios porque tu alma es valiosa para nosotros y para Cristo cuanto más. Pero aún los ministros y los líderes, bíblicamente hablando, tenemos un límite. Y ese límite, quiero decirte algo, Dios no lo tiene. Porque Dios es omnipresente. Porque Dios es omnipotente. Porque Dios es omnisciente. Porque Dios es el más sabio del universo. Qué precioso es acercarse a ese Dios. De hecho, las personas que son cristianas en esta iglesia y las congregaciones en las que compartimos, algo que tenemos que recordar una y otra vez antes de preguntarle al ministro, antes de preguntarle al pastor, hay que preguntarle a Dios. Hay que acercarse con Dios. Hay que tener esa cercanía primeramente con Dios. Porque ciertamente ese es un ejercicio correcto y eso le agrada a Dios. Nosotros los hombres, aún bien intencionados, tenemos límites. Tus padres tienen experiencia y tienen buen conocimiento de la vida y tienen mucho amor para ti, estamos seguros, pero tienen un límite. La gente allá afuera con experiencia te va a desear el bien, pero tiene un límite. Tu familia, tus hermanos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, todos tenemos un límite. El único que no tiene límites se llama Dios. Dios habla, quiero decirte, y hay que estar preparados para oír su voz. Imagínate que estás esperando que en una fila de banco te llamen por tu nombre, porque te anotaste para pasar con un ejecutivo de cuenta, vas a abrir una cuenta o vas a sacar alguna cantidad, etc. Y cuando te habla, tú estás distraído y te pasan, o cuando estás sentado para comer en algún restaurante o en algún lugar, ¿verdad? Y ya te esperaste por media hora, por una hora, y por no escuchar tu nombre te saltaron, y ya a las 2 horas preguntas, oiga, ¿y mi lugar? Yo me anoté en aquella lista. Y que te digan, oiga, su nombre ya lo pasamos hace bastante tiempo. ¿Por qué no puso atención? Creo que son ejemplos muy comunes, muy sencillos. Imagínate qué es que Dios te hable y que tú no estés preparado, que tú no estés dispuesto, que no tengas un corazón receptivo a escuchar lo que Él te tiene que hablar, lo que Él quiere de tu vida. Como comentamos la reunión pasada, no lo que tú deseas, no lo que tú quieres, sino lo que Dios desea, lo que Dios quiere, lo que Dios espera de tu vida, lo que Dios habla con claridad. Eso es muy importante, poder tomarlo en cuenta. Ahora vamos a mencionar algunas prácticas espirituales. Cuando digo espirituales, tiene que ver con acercarnos al corazón de Dios, acercarnos en la relación con el Espíritu Santo para oír la voz de Dios con claridad. Y quiero mencionar algunas prácticas espirituales correctas para oír la voz de Dios. Número 1, creo que esto todos lo debemos de entender, es la oración. La oración es la primera forma en la cual yo puedo estar practicando. Porque si recuerdas lo que estamos leyendo en la Escritura, en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 13 y 14, bueno, la gente que es madura ha estado experimentando, ha estado ejercitando. Y ejercitar es como cuando alguien hace ejercicio, como cuando alguien hace deporte. Como imagínate como un chofer también de carros Fórmula 1, pues ya no choca con facilidad porque toda la vida ha manejado. O como cuando un maestro está enseñando la tabla del 2 y lleva años enseñando la tabla del 2. Es experto en enseñar la tabla del 2 si es maestro de primero de primaria o de segundo de primaria. Asimismo, un cristiano, una persona que está estudiando la Biblia, una persona que está buscando el rostro de Dios y que quiere hacer su voluntad, estas prácticas hablan de eso, de poder ejercitarse para poder escuchar con más claridad la voz de Dios. Número 1, la oración. Mateo capítulo 7, en el versículo 7. Fíjate lo que Jesucristo mencionó. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, dice la Biblia. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Es decir, que cuando tú vienes a este lugar, Dios
habla porque tiene buena voluntad para contigo, pero en tu casa también Dios te puede hablar. Y en el camino de tu casa a este lugar Dios te puede hablar, y en tu trabajo Dios te puede hablar. ¿No has escudriñado en la Escritura en cuántos momentos diferentes, en un pozo, ¿verdad?, debajo de la higuera, en el vientre de un pez, en el fondo de la mar, en muchas circunstancias diferentes, Dios habla con mucha claridad? No importa el lugar, Dios está dispuesto. Entonces, como Dios está dispuesto, y Dios no es de madera, Dios no es de piedra, Dios no es un objeto, sino que Dios es una persona y que está en todo lugar, qué precioso. Entonces podemos nosotros pedir y entender que Él nos va a dar conforme a su voluntad. También hay que recordarlo. Otro pasaje dice: pedid y no recibís. ¿Por qué? Porque no pides conforme a la voluntad de Dios, sino pides egoístamente. Al egoísta Dios no le responde, o no le responde conforme Él está pidiendo, sino a veces la negativa de Dios es el silencio, o a veces lo contrario, que sea su voluntad y no la nuestra en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué la oración es bueno remarcarlo? Jesucristo era un hombre experimentado en la oración, experimentado en el quebranto, un varón de dolores, experimentado en el quebranto, experimentado en la oración, y pasaba largos tiempos de oración con su Padre. Y Jesucristo es Dios. Y el día de hoy, muchos que se llaman cristianos no oran. Muchos que quieren ser cristianos y dicen: ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me revela su palabra? ¿Por qué Dios no me revela su voluntad? ¿Por qué no entiendo las enseñanzas? ¿Por qué llevo tiempo y entonces no puedo avanzar, no puedo madurar, no puedo crecer o no puedo convertirme? ¿Por qué no oras? Y si no oras, entonces, ¿cómo te va a hablar Dios? ¿O cómo vas a hablar tú con Dios? Necesitas entonces, como el pueblo de Israel, un intermediario, y vas a decirnos a los presentes o al que predica, al que se sienta aquí el día domingo: oye, hermano, por favor pídele a Dios algo de mi parte, porque necesito un favor. Entonces la gente por eso hace eso. Dile a Dios, por favor, que me consiga trabajo para mi marido. Dígale a Dios, por favor, porque a usted sí le escucha, que sane a mi hijo. Dígale usted a Dios, por favor, que haga esto en mi vida, o que me consiga pareja. Y hay tantas peticiones extrañas que la gente hace. En alguna ocasión alguien se acercó: pídele a Dios, por favor, que me dé un carro más nuevo y de cierto color. O sea, porque la persona no está entendiendo, número uno, quién es Dios. Número dos, que Dios no cumple caprichitos, no cumple cuestiones egoístas. Y número tres, porque la persona pudiera hablar directamente con Dios. Y como lo vimos la reunión pasada, Dios anhela escuchar a la persona. Dios anhela, Dios desea que la persona hable con Él directamente, para que entonces Dios le hable lo que necesariamente tiene que escuchar la persona. Si no es cristiana, que se convierta de todo corazón. Y que si es cristiana, esté dispuesta a negarse a sí mismo, a tomar su cruz cada día y a seguirlo, pese cual sea la situación. ¿Cuánto tiempo oras a la semana? ¿Cuánto tiempo oras al día? ¿Cuánto tiempo oras al mes? Si tu respuesta es 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 2 minutos, dijo una persona: bueno, yo oro cada que desayuno, como y ceno. Oye, ¿eso lo hace hasta la gente que no va a la congregación? Eso lo hace hasta el indigente que está en la calle y a veces pide más y da gracias a Dios. Y no digo indigente porque sea algo incorrecto, sino más bien porque muchas de esas personas no tienen un hogar, no tienen una estabilidad, no tienen nada. Y te aseguro que todos los días muchos de ellos amanecen y dicen: gracias Dios porque amanecí. Y ahora los hijos de muchas personas que vienen a la congregación, cuando se levantan se ponen a ver al celular, cuando se levantan se van a jugar a la computadora o al Nintendo o al aparato electrónico. ¿Por qué? Porque sus padres no ven una vida de oración. Porque la verdad es que la vida de oración escasa trae tibieza, trae mediocridad y hace que el Espíritu Santo se aparte. La verdad es que la oración es algo muy importante, es básico.
Por eso empezamos con esa primera práctica espiritual. La segunda práctica espiritual, y fíjate cómo va a aparecer a propósito, estudiar y reflexionar la Biblia. No puse leer la Biblia, porque leer la Biblia pues sería como leer un TV y novelas en el mundo, algo que estás comparando como algo inmundo, la verdad. Es como leer un manual de aparatos electrónicos o de teléfonos o de ropa o de viajes. O como cuando estás leyendo el manual de lo que sea. No, la Biblia se estudia y se reflexiona. Juan capítulo 5 en el versículo 39, mira esta preciosa verdad. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39, fíjate, el escudriñad las Escrituras, porque a nosotros nos parece que ellas tienen la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Jesucristo. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando? Jesús. Y Jesús es Dios. Quiero que me acompañes también al libro de Josué, por favor, en el capítulo 1. Es un texto que también hemos estudiado y revisado. Ya murió Moisés. Dios le habla a Josué. Y entonces le dice, yo también voy a estar contigo, así como estuve con Moisés. Era una grande encomienda, un pueblo difícil, el pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo duro de cerviz, dice la Escritura. Y entonces Dios reafirma el pacto con Josué, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Nadie te podrá hacer frente, dice el versículo 5 de Josué capítulo 1, Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero fíjate en el versículo 7 que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, ¿de qué? De la ley. No te apartes de la ley, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes de mi palabra, en otras palabras, no te apartes de mi sagrada palabra, de la ley. Entonces hay que estudiar y hay que reflexionar la Biblia. ¿Cuánto tiempo inviertes en el estudio serio de la Escritura? ¿Cuánto tiempo estás reflexionando la palabra? ¿2 minutos? ¿5 minutos? Una persona religiosa me dijo, yo leo un versículo al día y ese versículo es el que me sostiene todo el día. Oye, pues a veces lees más tus mensajes del celular o tu Facebook o tus revistas, o en tu trabajo, ¿cuánto tienes que leer? O en la escuela, ¿cuántos libros tuvimos que leer? Libros muy gruesos, libros muy extensos, libros muy superfluos, muchos de ellos, absurdos, que no tenían sentido, pero había que leerlos para poder pasar ciertas materias. Autores que la verdad no sabían ni qué decían, y que sus vidas fueron una ruina, pero para pasar un examen de filosofía o de psicología tenías que estudiar, o de ética, ¿te acuerdas? ¿Cuántas veces la gente lee más, verdad? Algunos autores brasileños, españoles, europeos, mexicanos, gente muy versada en la poesía, de repente los ves ahí en el internet, gente que le gusta mucho poner frases célebres de Shakespeare, ¿verdad? De Benedetti, de García Márquez, etcétera, etcétera. Y no es que sea malo en el sentido de alguna verdad que puedan ellos manejar, no hay nada nuevo. Todo lo bueno proviene de Dios, dice la Escritura. Pero todos esos hombres sin Dios son más leídos que Dios mismo. ¿Por qué? ¿Por qué son más leídos por ti? Porque no amas la Escritura, porque no amas al Dios de la Escritura, porque tú amas, ¿verdad? Y nos podemos ir a lo que es la prueba. Cuando una persona está enamorada antes de casarse, lee las cartas de amor
lee las cuestiones que le manda, ¿verdad?, la mujer al hombre o el hombre a la mujer, porque lo ama. Cuando tú le das importancia a algo, a tu papá, a tu mamá o a alguien en la vida, tú le das tiempo. Cuando tú no le das tiempo a Dios, es que tú no lo amas. Con tus labios puedes decir que lo amas, pero con tus hechos son más importantes otras cosas en tu vida, y por eso es que no puedes hablar con Dios. No estás ejercitando los sentidos espirituales. Número 3. Hablando de la oración y la lectura, que son básicas, la tercera es la intercesión, que es algo muy diferente a la oración y a la lectura de la Biblia. La intercesión, vamos a ver un pasaje en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dice la Biblia: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Fíjate lo que dice la Biblia: y no lo hallé. Aquí Dios está hablando en un momento de mucha maldad, de mucho pecado, como este tiempo, y está buscando a alguien, no que se ponga enfrente como un kamikaze o como un mártir para que se autoinmole, no, sino está buscando a alguien que interceda, a alguien que esté luchando espiritualmente hablando en la oración. La intercesión se refiere a un realmente exigirse a uno mismo, el negarse, ¿verdad?, de nuestras comodidades por un tiempo, por un espacio de oración, en el cual podemos no solamente orar, sino estar gimiendo, estar pidiéndole a Dios, estar clamándole a Dios, estar rogándole a Jesús que pueda interceder por aquellas personas pecadoras en tu trabajo, por aquella persona en tu familia que no es cristiana, por aquella persona en la congregación que lleva años y tú dices, ¿por qué no se convierte? ¿Cuánto has orado por él? ¿Cuánto has orado por ella? Es que los mensajes son muy claros, sí, pero el que convence es el Espíritu Santo. ¿Cuánto has orado por esa persona? La iglesia, ¿cuánto ha orado por la salvación de las almas y por todas las demás? No solamente por las que se congregan, las que están allá afuera. ¿Por cuántas? ¿Por cuántas has orado y por cuánto tiempo lo has hecho? ¿Has llorado, has derramado tu corazón? ¿O pasas más tiempo frente a la computadora? No sea frente a los documentales en la televisión. No sea que alguno de los presentes todavía viendo sus telenovelas, viendo sus programas, sus chistes en doble sentido. ¿Y qué decir de aquel que sin converso pasa más tiempo en tanto pecado y tanta maldad? No hay un corazón para interceder. Por eso no pasa nada. Por eso es que Dios quiere hablar, pero no encuentra a quien hablarle. Es algo muy lamentable el que no haya intercesión en la iglesia de Cristo. Número 4, otra práctica en la cual nosotros podemos ejercitarnos para escuchar la voz de Dios es alabar y adorar, que son dos palabras muy preciosas, alabar y adorar. Segunda de Crónicas, me puedes acompañar en la escritura, capítulo 7, versículo 1, fíjate. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Versículo 2. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Versículo 3, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Versículo 3, ve ahí, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. En la construcción del templo, en la edificación del templo, la gloria de Jehová estaba en la casa. La gloria de Jehová estaba en aquel lugar. Y alabaron y adoraron, porque alabar y adorar nos acerca a nuestro Dios. Los salmos que son escritos, la mayoría por David. David era un hombre que alababa, que era un adorador. Y no como la gente en la religión, que ahora el adorador y de alabanza es una persona ahí que es famosa, una persona que saca CDs, una persona que firma autógrafos. La otra vez estábamos en alguna parte en Veracruz y había un ruidero, había un ruido impresionante. Y dijimos, mira, hay un concierto del mundo, le dije a mi esposa.
pero de repente empezamos a escuchar que eran canciones que supuestamente hablaban de Cristo. Nos acercamos un poco para ver, no había empezado, pero ya estaban vendiendo las camisetas, estaban vendiendo los CDs autografiados, y de repente se presentó uno de esos artistas por allá abajo, y mi esposa así me dijo, llena de indignación, oye, yo voy a decirle a ese hombre quién es él, para que le adoren así. Le digo, no, espérate, vamos a ver qué pasa. ¿Sabes una cosa? La gente le da más gloria a un líder de alabanza en esas congregaciones que no son congregaciones, son cueva de ladrones, donde nada más están mercadeando con la alabanza que es de Cristo. Porque la gloria no es para Dios, no es el tema el día de hoy la alabanza. Es un tema muy precioso, ojalá lo podamos dar más adelante. Pero la gloria no es para Dios, la gloria es para los hombres en esos lugares. ¿Cuál alabanza a Dios? Se menciona a un Dios, pero realmente no conocen ese Dios. No, aquí en el templo me refiero cuando Salomón lo edificó. Porque el día de hoy el templo entendemos que es nuestro propio cuerpo, no hay una construcción. Hoy no hay ese énfasis en la escritura, pero en ese tiempo Salomón lo construyó porque Dios así se lo pidió. Y entonces la gloria llenó la casa y todos se postraron y adoraron y alabaron. Te quiero decir algo con mucho respeto, amigo, amiga, hermano, hermana, que llegas tarde, que llegas 30 minutos después de la reunión, que llegas 40, 50 minutos, que llegas después de la hora, ya terminó la alabanza, porque tal vez no te gusta, porque tal vez te inquieta, porque tal vez te aburre. Te digo una cosa, lamentablemente en tu vida pasada, ¿cuánto tiempo escuchabas tu música de cantantes o artistas mundanos, románticos o modernos de la época, verdad? ¿Cuánto tiempo ahí te deleitabas en escuchar? Y ahora que es cantarle a Jesús, no tienes tiempo, llegas tarde, tomas en poco a Cristo. ¿Tú crees que la reunión empieza cuando el sermón empieza? No. Antes de que tú estés aquí, hay gente que está orando en este lugar para que el Espíritu de Dios te hable algo, aún a través del que empieza y presenta, y también de la alabanza, para que la gloria de Dios descienda y te convenza. Hay lugares en donde la gente es traspasada por la alabanza, hay gente que se ha salvado en la alabanza y en la adoración. A lo mejor Dios tenía algo bien precioso para ti, pero como no llegaste, como lo tomaste en poco, pues Dios no te bendijo. Dios no te bendijo. Los hermanos oraron, los hermanos ensayaron, dan su mayor esfuerzo, pero tú no tienes la disposición. Entonces no estás ejercitando esos sentidos espirituales para poder escuchar la voz de Dios. ¿Te das cuenta? Cómo Dios sí quiere hablarte, pero a veces tú lo impides. Ahora, solamente son algunos ejercicios espirituales. Hay más, pero hasta aquí vamos a dejarlo para poder avanzar en la enseñanza el día de hoy. Ahora, yo creo que a ti y a mí nos va a interesar el saber que hay diferentes formas en las que Dios habla. La reunión pasada comentamos que hay diferentes voces, pero el día de hoy vamos a mencionar que hay diferentes formas en las que Dios nos habla. Número 1 es audible. Es 100% audible, como lo que tú me estás escuchando el día de hoy, como cuando tu papá te habla, como cuando tu jefe te habla, como cuando alguien te habla en la calle. Así se puede escuchar a Dios. Oye, ¿eso viene en la Biblia? Claro. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. ¿Qué dice la Escritura? Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Qué estamos aquí viendo? Está el profeta Elías, después de huir por su vida y después de ser fortalecido por Dios, y entonces empieza, de acuerdo a la Escritura, empieza a escuchar un viento tan potente y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, pero ahí no estaba Dios. Y tras el viento un terremoto, pero Dios no estaba ahí.
Y tras el terremoto, un fuego también impresionante, pero Dios no estaba en el fuego. Y después, un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes 19:13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién le habló? Dios. Dios le está hablando a Elías. Yo quiero decirte que Dios tiene algo para decirte. Yo quiero mencionar que Dios te quiere hablar, pero tienes que tener esa disposición para poder escuchar su voz y hacer su voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Recuerdas la semana pasada cómo Samuel le dijo a Dios: aquí estoy? Y también Saulo de Tarso, cuando ya es Pablo, le dice: ¿qué quieres que yo haga? Así tú puedes escuchar la voz de Dios. Número 2, otra forma en la cual Dios nos puede hablar es en los llamados sentires. Cuando hay un sentir, ¿qué es eso? Es ver lo espiritual. Un ejemplo es el que se encuentra en Hechos capítulo 20, en el versículo 22. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me espera prisiones y tribulaciones. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo, Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es muy importante entender que aquí Dios, fíjate bien cómo le está hablando a través de sentires. El Espíritu le está diciendo que le esperan prisiones y tribulaciones. Yo quiero en este punto que tú entiendas que cuando hay un sentir de parte de Dios, es algo que tú en tu corazón y en tu mente sabes que viene de Dios. Yo quiero que tengas cuidado en esto para que puedas corroborar que es algo bíblico, que es algo que viene de Dios y que no viene de Satanás o de otra fuente, pero la Biblia dice que le habló de esa manera al apóstol Pablo y le dijo algo, como preparando su corazón, no para que rehuyera. No le está diciendo no vayas a esos lugares para que no padezcas, ¿verdad? Era necesario que él se preparara en su mente y en su corazón, como cuando tú dices van a venir tiempos difíciles, como cuando tú dices van a venir pruebas en mi familia, como cuando tú sientes que va a venir alguna situación complicada o compleja. ¿Para qué te lo hace Dios sentir o hablar? ¿Por qué te lo habla de esa manera? Para que te prepares, para que te fortalezcas, para que realmente puedas estar dependiendo más de Cristo. Vamos a la tercera forma en la que Dios nos puede hablar. Cuando se camina con Dios, ¿cómo es esto? Juan capítulo 10, versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es Jesús y sus ovejas. Juan 10, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Cuando tú caminas con Dios, cuando tú vas conociendo a Cristo al pasar del tiempo y de los años, la verdad es que puedes escuchar a Dios. Ahí está el pastor y está sacando a las ovejas y las ovejas escuchan su voz y le siguen aparte, porque están acostumbradas a depender de Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Es preguntarle todo, es depender de Él, es hacer su voluntad. Es que para ti ya es algo, ¿verdad? Como un ejercicio cuando tú entiendes, aquí Dios me está pidiendo algo.
Aquí Dios me está marcando algo en mi vida, aquí Dios no le gusta eso, aquí Dios me está diciendo que cambie de rumbo, aquí Dios me dice que lo medite, que lo reflexione antes de cometer tal acción. Cuando tú caminas con Dios, la verdad es que todas las cosas son mejor, porque tienes de tu lado al Rey del universo, porque vas a tomar las mejores decisiones, porque Dios te va a ayudar a tomarlas. Cuando tú no te preocupas de preguntarle a Dios, cuando tú quieres hacer lo que tú quieras, en cualquier área de tu vida, entonces empiezan las repercusiones y nos damos cuenta, o te puedes dar cuenta el día de hoy, que ya hace rato que no escuchas la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no quieres hacer su voluntad, porque no te quieres someter, porque la verdad es que es más fácil que tú sigas al extraño que a la voz de Dios. Le haces más caso, ¿verdad?, al que sale en la televisión, le haces más caso al artista, le haces más caso a los políticos, le haces más caso a quien sea, pero a Dios no le haces caso. Dice la Escritura, al extraño no seguirán, ¿quiénes? Sus ovejas. Cuando alguien sigue más la voz de los hombres que la voz de Dios, entonces en ese momento su vida espiritual está peligrando, está en un momento crítico, y eso también para la gente que está buscando de Jesús. La verdad, si no aprendes a escuchar a Dios, te vas a confundir tanto en la vida, vas a fracasar, vas a tomar malas decisiones y entonces te vas a dar cuenta que eso te va a ir alejando de Dios en lugar de acercarte de Dios. ¿Y qué decir de los hermanos y hermanas cuando alguien no escucha a Dios? La verdad, lamentablemente, empieza a desviarse, empieza después a criticar, empieza a murmurar, se empieza a amargar y termina volteando su corazón contra la iglesia, contra los líderes y contra todos. ¿Por qué? Porque ya no escucha a Dios. Porque ya no está en esa intimidad con Dios, ese caminar con Dios ya no es algo diario en su vida. ¿Cuándo caminas con Dios? Todos los días, a cada momento, a cada instante. Si tú te sueltas de su mano, no es que Él te suelte, sino tú te sueltas de su mano, entonces Él, ¿cómo te puede ayudar? Él no obliga a nadie. Él no está obligando a cualquiera de los presentes a que esté en este lugar. Él no quiere obligar a nadie de los presentes a que le siga, a que le ame, a que le sirva, que rinda su vida completamente delante de Él. Él no obliga a nadie, es voluntario. Por eso se llama libre albedrío, que es voluntario seguir a Cristo. Así es voluntario caminar con Dios. Yo te digo una cosa, aquel que camina con Dios, escucha a Dios, entiende a Dios y cada vez se enamora más de Cristo. Otra forma de poder escuchar a Dios, número 4, Dios habla por su Santo Espíritu, por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién? El Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Quiero volver a leer esa parte. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué impresionante. Estás viendo el inicio de la iglesia en la cual había profetas, había maestros, había apóstol, ¿verdad? Había los ministerios de Efesios, también había evangelista y había también pastores. Pero aquí habla el más importante, que es Dios, y el Espíritu Santo dice, apartadme a Saulo y a Bernabé. Hace algún tiempo encontré a un joven en uno de los puertos de los que visitamos, aquí en Veracruz, y en ese puerto, ese joven me dijo, fíjate que un líder de mi iglesia, la iglesia religiosa, me dice que me vaya para Villahermosa. Y entonces le pregunté, ¿y Dios te mandó a ese lugar? No, pues la verdad es que no, pero yo estoy emocionado y quiero ir a Villahermosa. Oye, pero ¿estás seguro de que es correcto? Bueno, mi esposa no está de acuerdo, pero yo sí quiero ir a Villahermosa. ¿Y por qué quieres ir a Villahermosa? Dice, porque ahí voy a ser pastor. Y empezamos a preguntar algunas cuestiones de su vida espiritual para no terminar largo este punto. El joven resultó que ni siquiera cristiano era, no era salvo. Seguía practicando varios pecados. No conoces al joven. Y entre ellos la homosexualidad, por mencionar alguno.
y practicaba varios pecados. La mentira, la cobardía, el robo. Entonces le dije, ¿cómo vas a ir a ese lugar? ¿Qué les vas a predicar? ¿Qué les vas a decir? La verdad es que Dios no lo había mandado a ese lugar. Dios más bien le habló en ese momento para que él pudiera arrepentirse y después poder creer. Pasó el tiempo, perdimos el contacto, pero estoy seguro de algo, ese joven entendió algo de parte de Dios. Cuando se camina con Dios, podemos entender y podemos escuchar, podemos también sentir su Santo Espíritu en nuestras vidas. Probablemente la interpretación de cuando Dios habla por su Espíritu Santo fue a través de la profecía, tal vez ahí en esa reunión orando, y es un tal vez, alguien tuvo un sentir de parte de Dios y habló de parte del Espíritu Santo. No lo especifica la Escritura, pero sí lo menciona, por eso es que lo pusimos como la cuarta forma en la que Dios te habla. Quinta forma en la que Dios te habla, a través de otro creyente. Hemos mencionado que el más importante entre nosotros es Dios, no menospreciando también a las autoridades que lícitamente y que cumplen los requisitos de la Escritura y que son fieles delante de Dios. Dios también te puede hablar a través de otro creyente, no necesariamente el pastor o el líder. Fíjate en Hechos capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Quiero mencionarte que este Ananías no es aquel que muere, sino es otro Ananías que solamente es mencionado en este pasaje, en la Escritura. Y este creyente entra en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Qué precioso! Un simple discípulo, un simple creyente, dos cosas preciosas. Le devuelve la vista y entonces después es lleno del Espíritu Santo. Puso las manos sobre él. Recordemos que le dijo Pablo a Timoteo que no imponga las manos con ligereza. Pero Dios se lo había pedido a Ananías y entonces lleno de Dios, este hombre era un hombre santo, era un hombre cristiano. Entonces a través de otro creyente también podemos escuchar de Dios. Y en este punto es muy importante, porque cualquiera puede hacer mal uso de este pasaje y decir: Dios me dijo. Recuerdas que en la enseñanza pasada lo comentamos. Sí es importante que revises la calidad moral de esta persona que te lo menciona, su vida, cómo ha caminado con Jesús. Si practica el pecado, mejor ni lo escuches. Si es una persona no seria, inestable, mejor no lo escuches. Pero si es una persona que ha permanecido durante años en santidad, tiene un buen testimonio con su familia y con los de afuera, y es una persona que realmente ama y sirve a Dios, sea hombre o sea mujer, entonces tiembla, porque Dios probablemente te está hablando algo para advertirte, para exhortarte, que es animarte, también para decirte cuidado con esto, para atalayarte, ¿verdad? O para reprenderte, ¿por qué no? En ocasiones así ha sido. En el principio de mi cristianismo, mucha gente santa, mujeres y hombres, me hicieron comentarios muy pertinentes, a los cuales doy gracias a Jesús, porque evidentemente Dios también habla a través de los hombres. ¿Para qué? Para nuestro bien, no para nuestro mal, por amor. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado, dice la Escritura. Una sexta forma en la cual Dios nos habla, a través de visiones. Hechos capítulo 2, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esta palabra es para los hijos y las hijas. Vuestros jóvenes verán visiones. Esta palabra es para los jóvenes. Verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de visiones. Dios no se limita. Nada más que también en esto hay que tener cuidado. Porque hay gente que puede cenar muchos tacos o puede cenar muy pesado y de repente tiene sueños bastante fuera de lugar.
Pero Dios también habla a través de sueños. ¿No fue así que Dios le habló a un hombre llamado José? ¿No fue así que Dios ha revelado en visiones? Y fíjate lo que dice esta profecía. En nuestros tiempos, los jóvenes verán visiones. Y sobre toda carne sería derramado su Santo Espíritu. Evidentemente, sobre una persona que quiera amar a Dios con todo su corazón, que quiera despojarse completamente de su egoísmo, de su individualismo, ¿verdad? Que quiera ser un seguidor de Cristo. Dios lo quiere hacer contigo, conmigo, pero también Dios lo puede hacer sin ti y sin mí. La verdad es que Dios puede tomar a otra persona en otro lugar si tú y yo no estamos dispuestos. Temblemos delante de lo que Dios está poniéndonos el día de hoy. Él quiere hablar con cada uno de nosotros. Hechos capítulo 9, en el versículo 10, otro ejemplo en este punto, en este mismo punto. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Cómo le habló Dios a Ananías? Por visión. Por visión. La verdad es que Dios habla de una manera y de otra. La visión es como cuando estás despierto, sueño cuando estás dormido. Entonces la visión no necesariamente tienes que estar dormido. Puedes ver, puedes entender algo de parte de Dios. Y tienes que discernirlo también, evidentemente. Y este hombre Ananías, Dios le habló a través de una visión y entonces cumplió su objetivo, fue obediente. ¿Qué otra forma Dios nos habla? Número 7, en éxtasis. En éxtasis, y así viene en la Escritura. Hechos capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino, fíjate la palabra, un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, y esa voz le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Cuántas veces le habló Dios en el éxtasis a Pedro? 3 veces. ¿Por qué Dios le habla en este éxtasis? Bueno, porque Dios lo estaba preparando. Los judíos no se mezclaban con los gentiles, era algo inmundo. Y entonces Dios le estaba preparando porque iba a ir después a predicarle a un hombre, ¿verdad?, llamado Cornelio, que no era judío, y por lo cual Dios abrió una puerta importante en aquel lugar. Dios lo estaba preparando. El diccionario Strong en español va a aparecer ahí en la pantalla. Dice que la palabra éxtasis, con una definición si te interesa, es el desplazamiento de la mente, un aturdimiento, un asombro, un espanto. Es decir, que por un instante la mente está despierta, pero tiene un desplazamiento, como que pierde, ¿verdad?, el sentido de dónde está la persona, de qué está haciendo. Y en ese momento también Dios puede hablar, tenemos que mencionarlo porque viene en la Escritura. Número 8. Esta forma también es una forma muy impresionante. Ya estamos terminando la enseñanza el día de hoy. Número 8, Dios nos habla también a través o por medio de ángeles. Hebreos capítulo 1 en el versículo 14. Fíjate lo que dice la Escritura. No son todos espíritus ministradores, está hablando en el contexto de ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿De quién está hablando aquí la Escritura? Está hablando de los espíritus ministradores. Espíritus, fíjate, con E minúscula. ¿Enviados para qué? Para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto es para ti
Esto es para mí, esto es porque Dios nos está llamando y nos está invitando y nos quiere hacer herederos de la salvación para la gente que es salva, para la gente que es santa, para la gente que quiere amar a Dios con todo su corazón. ¡Qué precioso! Que Dios envía ángeles a hablarnos. Oye, ¿eso dónde viene en la Biblia? Lucas capítulo 1 en el versículo 28. Lucas 1:28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Se aparece a María y también a José, ¿verdad? El ángel le va a dar un anuncio importante. Y yo quiero decirte que aunque es un tema controversial y que el día de hoy tampoco vamos a tocar, muchos de nosotros probablemente nos hayamos atravesado en la vida con gente que sin saberlo son ángeles. ¿Dónde viene esto en la Escritura? Hebreos capítulo 13, versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y aquí la palabra ángel también es la palabra enviado, que pudiera ser un ministro, pero también pudiéramos interpretarlo, es otra forma de interpretarlo, como un ángel, un ser espiritual de parte de Dios. Así que realmente ellos están para ayudarnos en cualquier problema y en cualquier situación. Si tú eres cristiano, la verdad es que la Escritura sí lo contempla. No lo creas como la idea católica romana, apostólica, del hombre con alas, del hombre vestido de blanco, con aureola. La Biblia no lo registra así. Más bien pareciera que están entre nosotros y están para ayudarnos, están para conducirnos, están también para poder acercarnos más a Dios. Dios tiene muchas formas de hablar a cada uno de los presentes. No se limita a Dios. Dios te quiere hablar, Dios te ha estado hablando. Estoy seguro que Dios lo ha estado haciendo a mi vida. Y yo no soy más que tú, ni menos que tú. De veras que todos tenemos tanta necesidad de Dios el día de hoy. Quiero mencionar la última forma de la que nosotros estamos enumerando, de la cual Dios te puede hablar. Número 9, la paz interior. ¿Dónde viene esto en la Escritura? Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es la paz del mundo, no es la paz que te da estar con tu familia, no es la paz que te da estar aquí en la reunión, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Colosenses capítulo 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué es la paz de Dios? ¿Qué es la paz interior? ¿Verdad? Nosotros en la iglesia mencionamos, eso me da paz, o eso como que no me da paz. ¿A qué se refiere? Pues que Dios en ti, en tu persona, te da a entender que un asunto, o una persona, o una circunstancia, como que no te agrada mucho. Y entonces te pones a orar, pones a interceder por la persona, o en un asunto en el cual tú vas a hacer, como que no te da paz. Como que no te da paz cambiar a tus hijos de escuela, como que no te da paz cambiarte de domicilio, como que no te da paz algún proyecto al que te invitaron. Tienes que orarlo, tienes que entenderlo, como que no te da paz una persona que acaba de entrar a tu vida. La persona que es espiritual, la persona que quiere amar a Dios, siempre le preguntará a Dios. Y entonces, aquí dice la Escritura que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Son formas en las cuales Dios nos quiere hablar. Dios no se limita. ¿Te has dado cuenta cómo Dios no se limita en esta enseñanza? Ha sido algo muy precioso. Cómo Dios quiere que nos ejercitemos. Porque Dios sí quiere que nosotros podamos hablar con Él. Y Él quiere hablarnos tantas cosas. Pero no estamos dispuestos porque hay tanto que escuchar de nosotros mismos, ¿verdad? Hay tanto que escuchar de la gente que está a nuestro alrededor. Hay tanto que escucharle al diablo, lamentablemente. Es ahí cuando nos confundimos. Hay tanto que escucharle a este mundo pecador. Pero cuando Dios te quiere hablar, no estás dispuesto, no estás preparado, no estás ejercitado. Y entonces Dios, no es que no pueda, sino que tú no se lo permites. Que pueda hablar su voluntad, lo que Él quiere de tu vida.
lo que tú quieres religiosamente, amigo, amiga, hermano, hermana. Quiero terminar con 2 pasajes en la Escritura. Pasaje es muy fuerte, pero es parte de la palabra de Dios. Se encuentra en Sofonías capítulo 3, ¿verdad? Sofonías en el capítulo 3. Fíjate bien en lo que dice el versículo 1. ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Está entre signos de admiración. ¡Ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora! Es un lamento. Porque si tú lees con detenimiento todo Sofonías 3, el pueblo de Dios una vez más se había rebelado. No le importaba escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces al pueblo le importó escuchar más la voz de los profetas que no venían de parte de Dios, la voz de su propio ego, de su interior, a cualquier voz, a Egipto, a Babilonia, pero no confiaron en Dios? Todo lo que acontece en Sofonías 3 es por la rebeldía de no querer escuchar a Dios, aunque al final hay una preciosa promesa de Dios va a reunir y va a traer, donde Dios nos va a ayudar o va a ayudar a aquel que quiera arrepentirse, porque siendo sinceros, ¿cuántas veces nosotros no hemos querido escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces hemos querido escuchar la nuestra o la de otros menos la de Dios? Versículo 19 en Sofonías 3. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré. ¿Quién? Dios. En aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos. Dice, firma Jehová. Si tú tienes un corazón dispuesto, tú tienes un corazón humilde y que tú puedas decir el día de hoy, la verdad yo no he escuchado a Dios. La verdad, en esos ejercicios, en esas prácticas espirituales para oír a Dios, estoy reprobado. No oro, no leo, no intercedo. No me agrada la alabanza, no me agrada la adoración, ¿verdad? Todo lo que mencionaron, todo lo hago mal. La verdad, estoy menospreciando a Dios. Estoy haciendo mi voluntad. Estoy pecando contra Dios porque cuando Él quiere hablar conmigo lo dejo esperando. No me interesa, lo pospongo, lo pongo en segundo, en tercero o en último lugar. Si el Espíritu Santo te está hablando, ahora entiendes por qué no eres salvo. Ahora entiendes por qué tu vida espiritual va menos. Ahora entiendes por qué Dios no te habla a ti. Porque a Dios sí, le habla a otros. Porque la que es más nueva o el que es más nuevo que tú, Dios de repente, Dios no empieza a bendecir más. Y bendecir no me refiero económicamente, quita esos términos o esos pensamientos religiosos de tu cabeza. Bendecir es que tiene a Dios en su vida. Y tú te das cuenta que habla diferente. ¿No has escuchado, no has leído en la Escritura cuando toman a Pedro y a Juan ante el concilio y se asombraban porque sus hombres eran del vulgo, pero hablaban como quien tiene autoridad? ¿Por qué? Porque habían estado con Cristo. Y Cristo hablaba como quien tiene autoridad. Pero cuando tú hablas, hablarás como un Elí, un profeta ya desechado, un profeta que ya no hablaba de parte de Dios. Hablarás como un Pedro acobardado aquel día diciéndole a Jesús, salva tu vida, Jesús, influenciado más bien por Satanás. Estarás hablando ya en tus propios egoísmos, queriendo, ¿verdad?, guardar tu vida, salvar tu vida, guardar tus recursos para que en este tiempo final no te falte, y no estás realmente amando al pobre, a la viuda, al huérfano, a tu prójimo, al necesitado.
La verdad es que Dios nos habla tantas cosas el día de hoy. Pero lo importante es saber si tú quieres escuchar su voz, si tú quieres dejar de hacer tu voluntad y empezar a hacer la voluntad de Él. Yo te quiero pedir que cierres tus ojos, por favor. Yo te quiero pedir que ahí en tu lugar te des cuenta, como dice el libro de Sofonías, que la ira no tarda en venir, aquel que no escucha su voz, sino es que ya estás viviendo las consecuencias por no escuchar la voz de Dios, porque has sido rebelde a su voluntad, porque has querido hacer tu voluntad, porque has sido egoísta, porque has sido soberbio, porque has andado tras la vanidad de la vida. No solamente pecar es ser adúltero o ser fornicario o borracho. Pecar también es ser egoísta, ser ladrón por robarle tiempo de Dios, tiempo que Dios demanda de tu vida, dones y talentos, por no querer seguirlo con todo tu corazón, por retener para ti algo y no darle todo a tu Dios. Dios está dispuesto a limpiarte. Dios está dispuesto a hablarte, pero antes tiene que limpiarte. Solamente si tú estás dispuesto o dispuesta. Así, con tus ojos cerrados, yo quiero leerte el último pasaje en la Escritura el día de hoy. Se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 6. Isaías capítulo 6, en el versículo 5. Fíjate bien, este hombre reconociendo su inmundicia, reconociendo su pecado, reconociendo su condición alejada y apartada de Dios. Isaías 6:5, entonces dije, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios. Fíjate bien, no dice si piensa que es cristiano o no es cristiano, si es pastor, si es líder en alguna denominación o grupo, si tiene muchos años de experiencia, si tiene ya un cargo, si a lo mejor es una joven o un joven que se ve muy bien por fuera, sabe que Dios ve el corazón. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Si tú dejas que Dios te limpie a través de un verdadero arrepentimiento, de la fe, el evangelio eterno, Dios transformando, impactando tu vida. El siguiente versículo de la conversión de Isaías, de la limpieza completa de Isaías, del rendirse completamente, ¿verdad? Del rendirse, del decir, ya no quiero hacerlo a mi manera, ya no quiero ser rebelde, no quiero ser egoísta, no quiero ser hipócrita, no quiero ser cobarde, no quiero ser incrédulo, no. Quiero confiar en ti, Dios. Quiero hacer las cosas a tu manera. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Dios te quiere limpiar. Dios te quiere purificar. Dios quiere un pueblo santo para Él. Y Dios quiere que tú seas parte de ese pueblo. Dios no te trajo aquí para desecharte.
Dios no te trajo aquí para destruirte. Dios no te trajo aquí para humillarte solamente y dejarte ahí, sino para enseñarte tu condición, pero también para decirte que Él quiere hablarte, que Él tiene muchas cosas para decirte, pero tu pecado, la dureza de tu corazón lo ha impedido. Muchos de los presentes, aún no siendo cristianos, me han dicho: Dios me ha hablado cosas. Yo entiendo esto de parte de Dios. Y tal vez en esta enseñanza entiendas que cuando una persona te dijo algo, era Dios hablándote. Cuando tuviste ese sueño, cuando tuviste esa visión, cuando en la Biblia entendiste algo, o cuando en las pocas veces que oras, Dios también te dijo algo. Que Dios te ha cuidado más veces de lo que tú crees, porque ha enviado a sus santos ángeles para que te hablen a través de su ayuda, porque Dios te ha amado, pese a tu rebeldía y a tu pecado, como dice el libro de Sofonías. Dios ha querido atraer a la descarriada. Dios ha querido traer a la oveja perdida. Dios ha querido atraer a la que se había rebelado también. Dios quiere limpiarte. Dios quiere limpiarte. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere después utilizar tu vida de una manera que tú ni yo nos imaginamos. Que Dios tiene un propósito para cada uno de los presentes. No dejes que el diablo te engañe y que te diga que para ti no hay propósito. Para ti también hay propósito. Después de ser limpio Isaías de su pecado, después de ser purificado completamente, santificado, de ser santo, después oí la voz del Señor, no de un hombre, no de un grupo, la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios está hablando algo muy claro. Dios quiere enviar, no necesariamente a otro país o a otro estado, ahí en tu casa, ahí en tu colonia. ¿Y por qué no a los que tienen más tiempo, a los que tienen un llamado, los que son cristianos, cristianas, a otro lugar tal vez? Pero es Dios, no el hombre, es Dios. ¿A quién enviaré? Y pareciera que ahí habla más de uno, porque dice: ¿y quién irá por nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquí presentes. Dios te está hablando. Dios me está hablando. Y el que sea santo, santifíquese aún más todavía. Pero el que sea inmundo, dice la Biblia, será inmundo aún más. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Tú y Dios, el día de hoy. Oí tu voz que me decía: ¿a quién enviaré? Y yo respondí: envíame a mí. Oí tu voz que me decía: ¿a quién enviaré? Y
celo, Señor, consume mi corazón, mi vida entera, para servirte a ti, mi Señor. Te doy mi fuerza para extender tu reino, y yo respondí: envíame a mí. Oí tu voz que me decía: ¿a quién enviaré? Y yo respondí: envíame a mí. Lléname de tu celo, Señor, consume mi corazón, mi vida entera, para servirte a ti, mi Señor. Te doy mi fuerza para extender tu reino, y yo respondí: envíame a mí. Lléname de tu celo, Señor, consume mi corazón, mi vida entera, para servirte a ti, mi Señor. Te doy mi fuerza para extender tu reino, y yo respondí: envíame a mí. Te damos gracias, Dios, porque tú estás aquí con nosotros. Te damos gracias porque tu voz es clara en nuestras vidas. Te damos gracias porque tú nos hablas directamente, Señor. Estoy seguro que tú estás llamando a cada uno de los presentes. Que nadie resista tu voz, Señor. Que nadie resista a tu llamado. Que nadie se rebele en contra de tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos obedecerte. Somos completamente tuyos, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu presencia en esta noche. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque podemos escuchar tu palabra con claridad. Queremos hacer tu voluntad, Señor, no la nuestra. Como dijo Isaías aquel día: heme aquí, envíanos a nosotros, Señor. Habla, Señor,
siervos oyen, escuchan y quieren hacer tu voluntad, porque tus ovejas escuchan tu voz y te siguen, Señor. Guárdanos de las voces extrañas, de la voz de nuestro propio interior, de nuestro ego, de la voz del diablo. Queremos escuchar cada vez con más claridad tu voz, Señor. Gracias, Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor.